descubrí que mi esposa, llamémosla Lisa, había estado teniendo una aventura. Abrumado por una tormenta de emociones, tomé una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. Todo comenzó cuando, por accidente, encontré pruebas incriminatorias en el teléfono de Lisa, mensajes de texto, fotos explícitas y videos que había intercambiado con otro hombre. Se sintió como un golpe en el estómago. La base de confianza que habíamos construido durante años se derrumbó en un instante. La ira, el dolor y la traición me invadieron. No podía dejarlo pasar. Quería que Lisa entendiera el dolor que me había causado a mí y a nuestra familia. Y qué mejor oportunidad que su cumpleaños número 50. Una fiesta donde se habían reunido nuestros amigos cercanos y familiares. Tal vez suene extremo, pero estaba impulsado por la furia y la desesperación. En los días previos a la celebración, trabajé meticulosamente en una presentación de PowerPoint que revelaría la aventura de Lisa. Pero mientras trabajaba en ella, cambié mi plan. En lugar de enfocarme únicamente en las pruebas, decidí mostrar los hermosos momentos que habíamos vivido juntos. En la fiesta, me puse de pie y comencé mi discurso. Hablé de cómo Lisa y yo nos conocimos, nuestra boda, el nacimiento de nuestra hija y los innumerables recuerdos felices que habíamos compartido. Quería que todos recordaran el amor que una vez existió entre nosotros. Pero justo cuando el ambiente se volvió cálido y nostálgico, pasé a la presentación. En la pantalla aparecieron los mensajes entre Lisa y su amante. El shock y la incredulidad se reflejaron en los rostros de los invitados mientras veían desarrollarse la verdad. Y las sorpresas no terminaron ahí. Di un paso audaz. Reemplacé su pastel de cumpleaños por uno decorado con fotos explícitas de Lisa y su amante. Cuando trajeron el pastel, invité a todos a cantar feliz cumpleaños a Lisa, que ya estaba visiblemente angustiada y confundida. Fue un momento duro y impactante que nadie esperaba. Finalmente, le entregué a Lisa los papeles del divorcio justo frente a todos. La habitación quedó en silencio y las lágrimas corrieron por su rostro. Fue devastador para ella. Después, la familia de Lisa, incluidos sus padres, condenó mis acciones, diciendo que había ido demasiado lejos y la había humillado públicamente. Lo llamaron innecesario y cruel. Pero, para mi alivio, mi propia familia, incluida nuestra hija, me apoyó. Entendieron el dolor que había sufrido y creyeron que mis actos estaban justificados. Mirando hacia atrás, no puedo evitar pensar que la situación podría haberse manejado de otra manera. Tal vez debía haber buscado terapia o hablarlo todo en privado, pero en ese momento sentí la necesidad de exponer la verdad de forma dramática. Comparto esta historia no para animar a nadie a repetir lo que hice, sino como advertencia. La infidelidad puede ser devastadora, y las emociones que desencadena pueden llevarnos a tomar decisiones impulsivas. Busquen apoyo, comuniquen abiertamente y evalúen todas las consecuencias antes de tomar decisiones que puedan afectar su vida y la de quienes los rodean. Mi ex esposa, Lisa, no impugnó el divorcio, admitió la aventura y, inesperadamente, la justificó por mi agotador horario de trabajo, diciendo que se sentía descuidada. Según ella, el amante la hacía sentir joven y deseada de nuevo, llenando un vacío que creía que yo ya no podía llenar. Mi hija, que sospechaba que algo estaba mal, había sido engañada por Lisa. Ella manipuló la situación, dándole información falsa para mantener el secreto de la aventura. Me rompe el corazón saber la confusión y el tormento emocional que mi hija tuvo que soportar. En cuanto al amante, resultó que una vez había trabajado para mí, hasta la pandemia, cuando tuve que despedirlo por dificultades económicas. ¿Quién habría imaginado que reaparecería en nuestras vidas como la causa de la caída de nuestro matrimonio? Después del incidente en la fiesta, mis exsuegros amenazaron con demandarme, creyendo que había ido demasiado lejos. Pero Lisa los convenció de desistir, reconociendo que merecía las consecuencias. Al menos aceptó su responsabilidad. Después del divorcio, Lisa expresó un profundo arrepentimiento por su aventura. Dice que ahora entiende la gravedad de lo que hizo y el daño que causó a nuestra familia. Aprecio su remordimiento, pero nunca restaurará la confianza rota. Por mi parte, abracé mi nueva vida en solitario y comencé a redescubrirme fuera de las ruinas de un matrimonio roto. No ha sido fácil, y no negaré que luché con pensamientos oscuros, pero el amor por mi hija es mi ancla
Es la razón por la que sigo firme y avanzando. Nunca podría herirla privándola de su padre. Habían pasado varios meses desde el divorcio. La vida poco a poco iba tomando un nuevo ritmo. Aunque a veces sentía como si todo lo ocurrido en aquella desastrosa fiesta de cumpleaños no hubiera sido más que un extraño sueño del que no podía despertar del todo. Me concentré en el trabajo y en reconstruir mi relación con mi hija. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Cenábamos solo los dos. Íbamos al cine y simplemente hablábamos de todo y de nada. Ella se mudó conmigo, ya que después de la exposición perdió la confianza en su madre, a pesar de su corta edad. Resultó ser increíblemente fuerte, pero los momentos más difíciles eran las noches, cuando la casa se sumía en silencio. Era entonces cuando los pensamientos me alcanzaban. Realmente hice lo correcto. Fui demasiado cruel. Y Lisa había logrado recuperarse después de aquella humillación. Un día recibí un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar. Es importante, Lisa. Miré la pantalla durante mucho tiempo, dudando. Finalmente, acepté encontrarme con ella en una cafetería cercana. Cuando llegué, Lisa ya estaba sentada a una mesa. Se veía agotada, como si hubiera envejecido 10 años en solo unos meses. Se cubrió el rostro con las manos al verme acercar. Gracias por venir, dijo en voz baja. Sé que no lo merezco. Me senté en silencio frente a ella. Lisa respiró hondo. Todo es culpa mía. Te traicioné. Traicioné a nuestra familia. Pero necesito decirte algo que he estado ocultando. La aventura terminó casi inmediatamente después de que la expusiste. Su voz tembló. No quiso saber nada de mí cuando se dio cuenta de que habría un escándalo. Sus palabras no me sorprendieron, pero me encogí de hombros. ¿Qué quieres, Lisa?, pregunté. Ella se secó las lágrimas y me entregó un sobre. Estos son los resultados de mi terapia y una carta para ti. He estado trabajando mucho con un terapeuta. Necesitaba entender por qué hice lo que hice. No te pido perdón. Sé que hay cosas que no sé pueden perdonar, pero quiero que lo sepas. No estoy tratando de volver contigo. Solo quiero que podamos reconstruir una comunicación normal por el bien de nuestra hija. Y para que no cargues con este dolor solo. Abrí el sobre recién por la noche. En la carta, Lisa describía, con honestidad, lo sola que se había sentido durante años. Cómo buscaba atención. Lo asustada que había estado de hablar conmigo sobre sus sentimientos. No se justificaba, analizaba. Escribía sobre la vergüenza, la culpa y el miedo que la consumieron después de la fiesta de cumpleaños. Sobre cómo incluso perdió las ganas de vivir hasta que comprendió que tenía que reparar al menos lo que aún podía reparar. Fue doloroso leerlo, pero por primera vez desde aquella noche sentí que podía respirar un poco mejor. En las semanas siguientes, Lisa y yo comenzamos a restablecer la comunicación poco a poco. No como pareja, sino como padres. Incluso empezamos a asistir juntos a terapia familiar. Aunque al principio no lo tenía planeado, pero entendí que nuestra hija lo necesitaba. Poco a poco, la ira se desvaneció. En su lugar apareció comprensión. Ambos habíamos cometido errores. Los de ella fueron hacia afuera, los míos hacia adentro. Nos habíamos perdido mucho antes de aquella fiesta, pero a pesar de todo, empecé a seguir adelante. Incluso me permití, por primera vez en mucho tiempo, ir a una cita. La mujer que conocí era amable, atenta y fácil de conversar. Se sintió extraño, pero agradable. Lisa lo sabía. Me deseó felicidad. Y por primera vez, sonó sincero. Mi vida nunca volverá a ser la misma. Pero he aceptado eso. Me he dado cuenta de que, a veces, un final no es una caída, sino una puerta hacia una historia completamente distinta, posiblemente mejor. Habían pasado unos 7 meses desde el momento en que me permití comenzar un nuevo capítulo, salir a citas, viajar, vivir sin el peso del pasado. No tenía prisa, pero sentía que empezaba a recuperar el control sobre mí mismo, sobre mis pensamientos, sobre mi futuro. Con una mujer dolena, empezamos a vernos con más frecuencia. Era tranquila, madura, equilibrada. Trabajaba como psicóloga en una clínica privada. Sus ojos siempre eran firmes y nunca me presionaba con preguntas. Simplemente escuchaba cuando yo hablaba, y cuando guardaba silencio, se quedaba en silencio a mi lado, y de alguna manera, ese silencio aliviaba la tensión. Aún no sabía qué sería ella para mí,
Pero sí sabía algo con certeza. No se parecía en nada a Lise. No jugaba. No manipulaba. No exigía nada. Simplemente estaba ahí. Junto a mí. Mi hija también comenzó a recuperarse. Finalmente dejó de evitar a su madre. El psicólogo recomendó reconstruir el contacto gradualmente. Y de vez en cuando se encontraban primero por 1 hora o 2. Luego por más tiempo. Cada vez que mi hija regresaba a casa, venía con un dolor amargo. Pero ya no punzante. Un día me dijo: papá, ¿sabes? Creo que mamá realmente ha cambiado. Asentí. No quería creerlo. Pero empecé a aceptarlo. Todo cambió una noche. Cuando recibí una llamada de un número desconocido. La voz era masculina. Es sobre Lise. Deberías venir. Está en el hospital. Sentí que el corazón se me hundía. Ni siquiera conseguí preguntar qué había pasado. Solo agarré las llaves y salí corriendo. Cuando llegué, Lise estaba acostada en la cama del hospital, pálida, conectada a sueros. El médico salió a hablar conmigo. Ha sufrido una crisis nerviosa, una grave, estrés prolongado, depresión, falta de sueño. Está prácticamente agotada. Es bueno que la hayan traído a tiempo. La habitación estaba en silencio. Lise giró la cabeza lentamente hacia mí. No quería que me vieras así, susurró. Se veía más frágil que nunca. Y de pronto comprendí que, aunque ya no la amaba, seguía siendo la madre de mi hija. Una persona con la que había pasado décadas. Una persona que me rompió y a la que yo rompí también aquella noche de su cumpleaños número 50. Lise, necesitas ayuda. Te ayudaré. Pero no como esposo, sino como un copadre. Hice una pausa. Y diga como un ser humano que no quiere que desaparezcas de la vida de nuestra hija. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió en silencio, sin darme cuenta. Asumí parte de la responsabilidad de su tratamiento. Hablar con los médicos. Pagar la terapia. Organizar los horarios de visita. No porque quisiera recuperarla, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, entendí que la confianza estaba destruida, pero la humanidad no. Cuando Olena se enteró de la situación, no se apartó. Si necesitas estar ahí para Lise por el bien de tu hija, no voy a interponerme, dijo. El pasado no sana rápido. Lo entiendo. Su madurez me sorprendió. Cuando Lise estuvo lo suficientemente bien como para salir, nos encontramos en el parque. Se veía mejor, aunque aún no del todo recuperada. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó finalmente. Después de todo lo que hice. Pensé un momento. Porque, a pesar de todo, no quiero que nuestra hija crezca creyendo que su madre está rota para siempre. Y porque yo también te herí. Y he estado intentando vivir con eso. Lise bajó la mirada. Me alegra que estés avanzando, de verdad, y espero que algún día puedas perdonar al menos una parte de lo que hice. No respondí. No sabía si podía perdonar. Pero sí sabía una cosa. El odio ya no me consumía. Pasaron unas semanas más. La vida se volvió más tranquila. Mi relación con Olena avanzaba a un nuevo nivel, y lentamente. De forma natural, mi hija reconstruía poco a poco su vínculo con su madre. Y yo me había vuelto más libre, sin siquiera darme cuenta. Una noche, sentado en la cocina, con una taza de té, comprendí que mi camino apenas comenzaba. No desde el final de mi matrimonio, sino desde mí mismo. Renovado, más maduro, más sabio, y dirá quizás. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo que me esperaba no era oscuridad, sino luz.